Perfecto. Y ya vamos directamente a lo que sería el tercer elemento, que es pa, 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 propiamente dicho. Bueno, que es un poco lo que yo les conté al principio. A partir de la década del 40 surge una... O sea, ¿qué pasa? La tradición de la Tercera Internacional en gran parte se ve interrumpida, la tradición clásica, por el propio fenómeno del estalinismo. A nosotros nos cuesta tener dimensiones del estalinismo, porque el fenómeno del estalinismo es un fenómeno muy contradictorio, que por un lado era la encarnación, digamos, del triunfo de la Revolución Rusa, por lo cual, frente a... Imagínense Maduro multiplicado por la dimensión de Rusia. Es decir, es un régimen que vos decís, viejo, no lo ataquen, pero vos decís por otro lado son un desastre, digamos, ¿no? Básicamente, ¿no? Vos decís, Y mató un montón de gente. claro, bueno, por eso, Maduro comparado con Stalin es un bebé de pecho, digamos, ¿entendés? Pero, digo, ¿qué hizo? No solamente mató o sea, mató un montón de gente. En la década del 30 hay todo un proceso, digamos, de burocratización. Es muy difícil, es muy complejo, hay que estudiar. Hay muchos textos, digamos, que plantean el estudio de la Unión Soviética. Se sigue estudiando mucho, se sigue discutiendo mucho acerca, digamos, de qué pasa con todo eso. Pero quiero hacer una cosa maravillosa para que se vea mejor. Hay mucha discusión sobre todo este tema, pero básicamente hay como un proceso muy contradictorio, digamos, en el cual la propia estabilización del triunfo revolucionario termina siendo su negación práctica, digamos. O sea, por un lado, transforma un país sumamente atrasado en lo político, en lo económico, en una potencia económica internacional, ya en la década del 30, o sea, hay un enorme desarrollo, digamos, pero al mismo tiempo ese desarrollo implica una negación total de los principios de solidaridad internacional, y de libertades políticas básicas, digamos, por lo cual hay una enorme negación, digamos, de todo lo que sería la democracia política y empieza como un proceso de represión hacia adentro del Partido Comunista en la fines de la década del 20 y inicio de la década del 30, que se profundiza durante toda la década del 30 y que termina con lo que decía Leticia, digamos, de la masacre, digamos, de los sectores opositores, tanto hacia adentro del partido como hacia afuera. Hay juicios, hay purga, hay programas, hay un montón de procesos casi con métodos fascistas, podríamos decirlo, digamos, del punto de vista de los métodos, pero digamos de represión interna. O sea, es decir, es como la burocracia sindical multiplicada por 1000. Y fíjense que también pasa con la burocracia sindical ese proceso contradictorio. Muchos trabajadores, amigos míos que trabajan qué sé yo, en camioneros, le dicen, bueno, qué sé yo, es un burócrata, roba, vive como un rey, pero hace. Moyano. Es un corrupto mafioso que te caga a palo si habla en una asamblea, pero el tipo me garantiza que a mí me pagan el sueldo, tengo buenos salarios, o sea, un proceso muy contradictorio. El problema de este proceso contradictorio es que desde el punto de vista, digamos, de la política, perdón, del punto de vista del marxismo, lo que significó fue una clausura, digamos, de la forma de discusión. Entonces hubo un desplazamiento desde, digamos, la reflexión marxista fue desalojada, digamos, dentro de los partidos. Lo más, digamos, si se quiere, lo más paradigmático de este proceso es la situación de Trotsky, digamos, que era un pensador de esa generación, digamos, de heredero de la generación clásica, que fue terminado siendo asesinado por Stalin. Entonces, hay un desplazamiento, digamos, es decir, no se aceptaba ninguna disidencia interna, no se aceptaba ninguna discusión interna, y hay un desplazamiento que va eh, digamos, de la unidad entre teoría y práctica, de la unidad entre teoría y política, hacia un desplazamiento que se dirige hacia un desplazamiento donde esa unidad queda totalmente rota y la teoría se empieza a alejar paulatinamente, pero con bastante velocidad, hacia, eh, hacia el espacio, digamos, académico. Entonces vos tenés Lukács, que había sido un dirigente político en la década del 20, termina siendo un académico en la década del 50. Vos tenés Korsch, que también pasa una situación similar. Gramsci nunca terminó ser un académico, pero una situación de total aislamiento. Benjamin, que fue una figura
bastante díscola, digamos, dentro del movimiento marxista en la década del 30, la década del 40, lo matan, nunca terminó de ser asimilado a la academia mientras él vivía, era más un intelectual, lo que podríamos pensar un intelectual bohemio, ¿no? Y ya directamente Horkheimer, De la Volpe, Marcuse, Lefebvre y todo esto que va para abajo, ya directamente... ¿Benjamin no se suicida? Benjamin en realidad se suicida cuando no puede cruzar la frontera para España. Sí, pero en realidad se suicida porque también sabía, ya tenía la certeza de que estaba la Gestapo buscándolo en el pueblo donde él estaba. O sea, se suicida, digamos, antes que lo capture la Gestapo y se lo lleve, digamos, a un campo de concentración a Alemania, elige suicidarse, digamos. Esa es como, básicamente es como un suicidio inducido, digamos, presionado por la... O sea, antes que me maten, me mato yo, digamos. Esa. Pero no es un suicidio desesperado por una persecución política, digamos. No es que es un depresivo, qué sé yo qué, digamos, sino que está desesperado en términos políticos, digamos, ¿no? Que no tiene posibilidad de escaparse de la situación, digamos. Además, España era para irse a un lugar franquista, digamos. O sea, estaba en una situación muy desventajosa y no había podido digamos, hacer lo mismo que habían hecho la generación de Horkheimer, Marcuse y Adorno, que era irse, digamos, a Estados Unidos ya apenas empezado a mediados de los 30. A mediados de los 30 ya ellos se van, lo que es la escuela de Frankfurt, y Benjamin no puede. Y con eso nos perdimos un gran pensador porque era una persona, una producción brillante, ¿no? Fíjense que vivió 50 años, casi 50 años, frente, no sé, a Marcuse, que como estaba todavía escribiendo el libro, todavía en la década de 70 no había muerto. Bueno, Adorno murió joven, pero murió por causas naturales, digamos. Ya esta generación se rompe totalmente la unidad entre teoría y política, y en todo caso a lo sumo lo que va a haber, por ejemplo, con este grupo, sobre todo con Lefebvre, con Sartre y con Althusser, lo que va a haber es cierta adhesión formal al movimiento comunista, casi como una situación, digamos, de lo que se llamó erróneamente intelectual orgánico, o sea, en el sentido de, bueno, intelectuales que adherían al partido, pero que no, su producción no va a ser una producción ni que van, digamos, y ahí también hay otro desplazamiento, que es que la producción ya no va en el sentido, digamos, de una producción, esto lo voy a terminar porque ya con esto estaríamos, digamos. No es una producción que vaya en el sentido, digamos, de la, digamos, que se empieza a desplazar esa producción, se desplaza desde la teoría. Fíjense que empezamos en la crítica de la economía política, la crítica de una teoría del modo de producción capitalista, pasamos a hacer un desarrollo del análisis de las formaciones económicos sociales específicas, o sea, del desarrollo del capitalismo en cada uno de los países para pensar cómo desarrollar una estrategia política. Posteriormente, el desarrollo de una estrategia política en cada uno de los países, incorporando la novedad del problema del capital financiero, la novedad del problema del liberalismo, la novedad del problema del desarrollo nacional. Por ejemplo, toda la Tercera Internacional va a ser la primera, digamos, que va a desarrollar la idea de la autodeterminación de los pueblos y todo el problema, digamos, del desarrollo, digamos, de una política para lo que sería hoy el tercer mundo o las colonias, etcétera. Está todo ese trabajo, digamos, de Lenin y de la Tercera Internacional, que es todo de la década del 30, y que finalmente, digamos, todo eso termina, digamos, medio colapsado con el problema del estalinismo, se interrumpe con el estalinismo y empieza a ir paulatinamente, pero con velocidad, desde toda esa reflexión, si se quiere, económico-político-estratégica, a la vuelta a la filosofía. A la vuelta a la filosofía, como eje principal del análisis. Y al abandono de la unidad entre teoría y práctica, y primero una adhesión formal en la década de los 50-60, como yo le decía, que es el problema. Fíjense que acá es donde retomamos la discusión del principio de qué es lo que estaba discutiendo los marxistas británicos. Los marxistas británicos estaban discutiendo qué hacer con la New Left.
si la New Left tenía que ir hacia un desarrollo, digamos, de un grupo de intelectuales que planteara líneas generales de análisis político y de análisis teórico, de análisis de desarrollo de investigación, o si tenía que desarrollar más un proyecto político. Bueno, eso se respondió desde el punto de vista práctico. Se respondió desde el punto de vista práctico hacia la década del 60, digamos. Entonces, perdón, y los marxistas desarrollaron mucho más acentuadamente una reflexión del orden de lo filosófico. Es decir, profundizaron el trabajo de Engels y de ese grupo de pensadores de la Segunda Internacional acerca de lo que se llamó el materialismo histórico, pero sobre una base de un desarrollo filosófico mucho mayor, e inclusive agregando cuestiones que tenían que ver con la estética, que había sido algo totalmente marginal. En el caso de Adorno, en el caso de Lukács, en el caso de Goldman, que van a desarrollar la estética como una reflexión, digamos, ¿no? Entonces fíjense de cómo hay todo un giro temático, un giro conceptual y también un giro geográfico, ¿no? Y un giro político en el sentido de la unidad. ¿Qué va a plantear Anderson? Y ya con esto termino. Anderson va a plantear en su texto, va a recuperar una tradición que es la tradición del trotskismo, pero no cualquier trotskismo, digamos, en el sentido del trotskismo de Trotsky, sino que va a recuperar la figura de un pensador muy interesante que escribió, digamos, durante la década durante todo el siglo XX o de la segunda parte del siglo XX, que se llamaba Ernest Mandel, que Ernest Mandel va a ser, si se quiere, digamos, en cierta medida Anderson lo va a proponer, no es que lo sea, sino que Anderson lo va a proponer como el heredero de la tradición clásica. Porque Mandel y otros pensadores van a tratar de seguir pensando el marxismo como unidad entre la teoría y la práctica. Tanto en el sentido, digamos, de que la teoría tenga que ser una teoría crítica del orden social capitalista. Mandel va a escribir bastante sobre el capitalismo, aunque sean trabajos más bien de popularización. Va a haber algunas discusiones teóricas, por ejemplo, hay una discusión sobre las ondas largas del desarrollo capitalista, que son las famosas discusiones con el economista Kondratiev, y toda una discusión, digamos, más vinculado a un desarrollo de la tradición clásica de crítica de la economía política, que había sido retomada por ejemplo, por Paul Suisse y Baran, digamos, ¿se acuerdan de esos textos de desarrollo del capitalismo, etcétera? Va a retomar un poco esa discusión y también va a retomar la reflexión acerca de la teoría política, de qué tipo de estrategia política se tiene que dotar el movimiento obrero para pensar. Entonces, desde ese lugar es que Anderson va a apostar en la década del 60, la fines de los 60, principios de los 70, al desarrollo, digamos, de una reconstrucción de la unidad del marxismo entre teoría y práctica, y la posibilidad, digamos, de refundar en esta tradición, digamos, del trotskismo de Mandel, de refundar esa unidad y de volver a reconstituir. Después, eso es historia pasada, digamos, historia que queda medio como trunca, porque el movimiento, el desafío, digamos, el desafío que significó, digamos, el desarrollo del movimiento social, digamos, si se quiere, juvenil, obrero y de los trabajadores a nivel internacional en la década de 60, fines de los 60, termina en una derrota. O sea, todo lo que sería la guerrilla latinoamericana, los movimientos tercermundistas, los movimientos, digamos, estudiantiles en Europa terminan en una frustración. La década del 70, mediado de la década del 70, va a ser los inicios de la ofensiva neoliberal, ¿no? Tanto en, inclusive es muy interesante, digamos, cómo mientras está discutiendo esto Anderson con la izquierda, con la New Left británica, se les empieza a venir todo un ataque que ellos ni siquiera lo ven venir, de reformas neoliberales en el sistema, digamos, de privatización de los ferrocarriles, de un montón de cosas en Gran Bretaña, en la década del 70. Ya a fines de los 70, el neoliberalismo en Inglaterra, inclusive la visión, digamos, de que uno tiene de que el neoliberalismo en Inglaterra se impuso con Margaret Thatcher, es una visión equivocada. Yo lo tuve que estudiar en detalle, y el neoliberalismo, Margaret Thatcher lo que hace es terminar, si se quiere, de dar el último golpe neoliberal.
pero no es la que inicia el neoliberalismo. Va a ser un gobierno laborista, si no me equivoco, va a ser el gobierno de McDonald, me parece que es el gobierno de McDonald de los 70, mediados de los 70, el que va a impulsar reformas neoliberales en Gran Bretaña, de austeridad. A lo mismo que el gobierno de Mitterrand en Francia, a lo mismo que el gobierno de Felipe González, que son gobiernos socialistas, digamos, del socialismo que había quedado residual de la Segunda Internacional, que socialista lo único que tienen son el nombre, pero que impulsan reformas neoliberales de austeridad en la década de los mediados de los 70, principio y durante la década del 80 en Europa. Entonces queda como medio con el pie cambiado esta posición de Anderson, porque termina, hay un libro posterior de Anderson que, si se quiere, es como el epílogo de este libro, que se llama Tras las huellas del materialismo histórico, que ya el nombre es como medio deprimente porque se llama Tras las huellas, o sea, tras la huella es como algo que un camino perdido, ¿no? O sea, como si yo me pongo a buscar una huella es porque ya no encuentré el camino. Entonces, las consideraciones sobre el marxismo occidental tienen un epílogo en un texto que se llama Tras la huella del materialismo histórico, donde ven rota un poco esta unidad. E inclusive, si ustedes leen el libro donde él se pelea con Thompson, ya el libro, aunque es muy duro teóricamente, le termina diciendo a Thompson: nos están atacando por todos lados, ¿por qué no tratamos de hacer algún frente único contra la derecha? Entonces también va un poco a retroceder, digamos, en esa disputa hacia adentro de la New Left británica, y va a desarrollar una posición más, digamos, de, bueno, frente por la paz, frente antinuclear, apoyo, mucho auge durante los 60. Uno de los primeros movimientos feministas del mundo fue el movimiento feminista británico, junto con el movimiento feminista norteamericano, en la década del 60. El movimiento feminista británico, muy influenciado por la New Left y por autoras que publicaban en la New Left, y desarrollaron acciones. Por ejemplo, una acción que duró, no me equivoco si fue como 2 años, que era un lugar que se llamaba Aftermath, que desarrollaron la toma de una base de misiles nucleares de la OTAN. O sea, el movimiento feminista fue a la base de misiles de la OTAN para protestar contra la carrera armamentista, y tomó una base de misiles de la OTAN en Inglaterra. O sea, un movimiento feminista muy masivo, muy radicalizado, y muy de acción directa, digamos. Bueno, todo este proceso va a terminar en un desvío, derrota, digamos, entre comillas, derrota en los países periféricos, desvío en los países centrales, y medio que va a terminar en una frustración. Entonces, las consideraciones terminan siendo, digamos, en búsqueda de una senda. Y yo, si a alguno le interesa específicamente, hay otros libros. Sobre todo está el libro de Laclau, de Hegemonía y Estrategia Socialista, y está el libro de Daniel Ben Said, que es un mandelista, digamos, ya, digamos, con Mandel muerto, pero un mandelista, filósofo, ¿no? Que escribe, digamos, como más un balance teórico digamos, de todo un montón de autores que no quedan dentro de esta discusión y que podrían ser metidos más adelante, que no los quiero abrumar. Tenemos que hacer un seminario sobre la historia del marxismo para poder discutirlo. Pero básicamente me interesaba hacer un paneo, no solamente, digamos, de la discusión de el texto de Anderson propiamente dicho, sino de cuál es el contexto político e intelectual en el cual se desarrolla, ¿no?